Capítulo 73. Suspirando, Bai Xiaochun dejó la residencia de Ouyunfei y regresó a su propio patio. Observó al cielo, y luego alrededor hacia el escenario que lo rodeaba, y pensó en los clanes de cultivadores. En su opinión, su hermano mayor líder de la secta había actuado un poco dominante, y sin embargo a pesar de que ahora era imposible recolectar más regalos, al menos no había necesidad de regresar los que ya había tomado. ¿Sí? No es mi culpa. Es culpa del decreto dármico del hermano mayor líder de la secta. Habiendo llegado a este punto en sus pensamientos, Bai Xiaochun se sintió un poco mejor. Después de organizar todos los regalos, bajó al mercado para comprar una gran cantidad de plantas ingredientes medicinales para medicinas de segundo grado. Luego, regresó al pabellón de confección de medicina para continuar con su cultivo y su trabajo de confección. La verdad era que originalmente, Zheng Yuandong no quería involucrarse en el asunto de Bai Xiaochun con los clanes de cultivadores. Sin embargo, los eventos se habían desenvuelto de una manera sorprendente. A los 9 discípulos prestigiosos anteriores se les habían conferido su título después de muertos, después de haber sido asesinados en combate. Además, todos ellos habían sido miembros de diversos clanes de cultivadores. A pesar de que ninguno de ellos jamás tuvo un descendiente directo, todos tenían familiares entre sus diversos clanes. Debido a esto, jamás habían surgido problemas, y sus clanes habían transicionado fluidamente a clanes prestigiosos. Por supuesto, la secta valoraba altamente y también protegía tales clanes. Pero ahora, Bai Xiaochun era un discípulo prestigioso viviente, un estatus aterrador cuando menos. Primero, no había sido muy obvio, y el tiempo simplemente pasó. Zheng Yuandong y muchos otros jamás pensaron mucho en lo que significaba tener un heredero prestigioso viviente entre ellos, y qué tan tentadora sería tal persona para los clanes de cultivadores. Pero luego, los clanes de cultivadores empezaron a aparecer en grandes números. Al principio, Zheng Yuandong simplemente observó el transcurrir de las cosas. En cuanto a lo que él concernía, realmente no importaba mucho qué clan eligiera Bai Xiaochun. ¿Cómo podría haberse imaginado que con tanta competencia, los clanes irían al extremo de ofrecer a las hijas del clan como criadas, solo para adquirir a alguien con el linaje de Bai Xiaochun? Zheng Yuandong podía solo imaginarse qué pasaría si Bai Xiaochun caía en la tentación. Si eso pasaba no pasaría mucho antes de que pudiera engendrar a cientos de descendientes. De acuerdo a las reglas del clan, todos los descendientes de primera generación de un discípulo prestigioso se les era permitido entrar automáticamente a la secta interna, y recibían tratamiento preferencial y entrenamiento. Además, después de que esos descendientes se propagaran, habría cientos de ramas del clan prestigioso. Dentro de unos pocos cientos de años, la secta corriente espiritual entera estaría llena del clan Bai y los resultados finales en efecto serían severos. Además de eso, mientras Bai Xiaochun permaneciera vivo, todo lo que tenía que hacer era seguir engendrando su prole, y el asunto jamás terminaría. Se volvería una pesadilla viviente para la secta. Debido a tales consideraciones, Zheng Yuandong llamó a una reunión de emergencia con los ancianos de la secta, incluyendo los ancianos principales. Su decisión en conjunto fue que Bai Xiaochun no podía aceptar una pareja daoísta por 100 años. A pesar de que era un poco autoritario, Zheng Yuandong sentía que no había más opción. No quería apostar todo en la habilidad de Bai Xiaochun de resistir la tentación. Solo podía esperar que después de 100 años, Bai Xiaochun habría crecido un poco más y madurado. El tiempo pasó. Pronto, un año había transcurrido. Durante ese tiempo, era casi como si Bai Xiaochun se hubiera perdido de la ribera sur. Pocas personas alcanzaron a verlo. Pasaba todo su tiempo confeccionando medicina y practicando el cultivo. Rara vez salía del pabellón de confección de medicina, donde trabajaba duro produciendo medicina de segundo nivel. Su base de cultivo también había progresado lentamente. Pronto, ya estaba en la etapa media del 7º nivel de condensación de Qi. Además, resolvió un problema tras otro en lo que concernía a confeccionar medicina espiritual de segundo nivel. La verdad era que la mayoría de los oficiales boticarios de su nivel hacía tiempo que habrían confeccionado alguna medicina de segundo nivel.
Pero Bai Xiaochun era terco, y se rehusaba a confeccionar otro lote sin primero haber resuelto uno y cada uno de los problemas que encontrara en el lote anterior. Eventualmente, después de un año entero, estaba finalmente convencido de que había resuelto todos los problemas con respecto a la confección de medicina de segundo nivel. Con todos los problemas idos, empezó otro lote más. Píldoras de ascensión de espíritu de Ki violeta. Exclamó con sus ojos inyectados de sangre. Eran una píldora medicinal de segundo nivel apropiada para el octavo nivel de condensación de Ki o menos. Siguiendo la receta con precisión, seleccionó numerosos tipos de plantas y vegetación, las organizó cuidadosamente, y luego empezó a meterlas en el horno para píldoras. Después de ajustar la flama terrestre, mantuvo un ojo de cerca al horno de píldoras, ajustando ocasionalmente la energía espiritual con la que le alimentaba. Después de que pasaran 6 horas, el horno para píldoras repentinamente empezó a sacudirse. Un fuerte aroma medicina emanó, y los ojos de Bai Xiaochun empezaron a brillar fuertemente. Inclinándose hacia el horno para píldoras, le dio una palmada por un lado, después de lo cual 3 píldoras medicinales rojas salieron volando. «Funcionó», exclamó emocionado. Agarrando las 3 píldoras, les dio un vistazo de cerca. Pero luego, se le abrieron los ojos ampliamente. Espera un segundo. Algo no está bien. De acuerdo a la descripción, las píldoras de ascensión de espíritu de Ki violeta se supone que sean violeta. ¿Cómo es que estas son rojas? Después de rascarse la cabeza por un momento, levantó las píldoras hasta su nariz e inhaló profundamente. El aroma medicinal era fuerte, y contenía bastante energía espiritual. Sin embargo, el olor era algo extraño, y considerando que eran del color incorrecto, no se atrevía a consumirlas. Sentado allí pensativamente, recordó todos los diversos pasos que había tomado durante el proceso de confección. 2 horas después, sus ojos se abrieron de golpe, y se rió amargamente. Coloqué ligeramente mucho polen de flor de superpuerta. Eso manchó el resto de las plantas medicinales, produciendo este extraño efecto secundario. Con esto, colocó las 3 píldoras medicinales rojas a un lado, y una vez más empezó a confeccionar. Esta vez, cuando el horno para píldoras empezó a sacudirse y el aroma medicinal se esparció, una sola píldora medicinal violeta salió volando. Después de examinarla de cerca, una expresión de profunda satisfacción apareció en el rostro de Bai Xiaochun. Rápidamente empezó con otro lote. En los días siguientes, continuó produciendo más lotes, hasta que finalmente tenía una decena de píldoras de ascensión de espíritu de Ki violeta. Habiendo logrado esto, se sentó a un lado exhausto. Después de descansar un poco, sacó las píldoras rojas y las observó con algo de vacilación. En lo que a él concernía, una y cada una de las píldoras que acababa de confeccionar era muy valiosa, y además, en lo que respecta a ingredientes, ya estaba empezando a quedarse escaso. De acuerdo a las instrucciones de confección, mientras que la píldora sea formada, cuenta como un éxito. Estas píldoras de ascensión de espíritu de Ki violeta tienen ligeramente mucho polen de flor de superpuerta, lo cual causó que su color cambiara. Sin embargo, todo lo que eso significa es que habrán perdido un poco de efectividad. Después de un momento de dudas, le dio un golpe a su bolso de almacenamiento para sacar una aguja de bambú verde. Era un objeto que había adquirido de la secta para usar en la confección de medicina, el cual podía ser usado para hacer una evaluación general con respecto a si una píldora medicinal dada era tóxica o no. Después de insertar la aguja en una de las píldoras medicinales rojas, esperó por un momento, luego la sacó de nuevo. La aguja de bambú se veía exactamente igual que antes, en lugar de tornarse negra. No es tóxica, dijo con un suspiro de alivio. Sin embargo, por precaución, aún así decidió no consumir ninguna de las píldoras rojas. En cambio, las sostuvo en su mano mientras salía del pabellón de confección de medicinas. Afuera en el aire del amanecer, empezó a caminar hacia abajo en uno de los pequeños senderos que recorrían la secta. Arriba en lo alto, podía ver una bandada de fénixes de 5 colores planeando elegantemente por el aire, emitiendo ocasionalmente llamados agudos que hacían eco. Ignorando los fénixes, se dirigió a una de las granjas de pollos de cola espiritual locales, donde adquirió un pollo de cola espiritual.
Después de regresar a su residencia, bajó el pollo y le arrojó una de las píldoras medicinales rojas enfrente. El pollo de cola espiritual originalmente había estado sentado allí viéndose algo cansado. Pero cuando alcanzó a ver la píldora medicinal roja, un temblor lo recorrió y repentinamente se puso de pie, y se apresuró hacia adelante para darle un picotazo a la píldora. Sin embargo, fue en este momento exacto que un grito intensamente poderoso resonó desde arriba, luego, pasó una poderosa ráfaga de viento, y antes de que el pollo de cola espiritual pudiera alcanzar la píldora, salió volando por el aire. Un poco asustado, Bai Xiaochun dio un paso atrás. Al mismo tiempo, los fénixes de 5 colores se acercaban desde arriba, con sus ojos bien abiertos y luchando entre ellos todo el camino. Finalmente, uno de los más fuertes del grupo, un macho, tuvo éxito en empujar a un lado a sus compañeros, después de lo cual levantó la píldora medicinal y se la tragó. Mirando con desdén al pollo de cola espiritual que había sido arrojado a un lado, el fénix luego voló elegantemente al aire. Bai Xiaochun no estaba seguro si reír o llorar. Con sus ojos abiertos, no pudo hacer mucho más que ver cómo los fénixes descendían desde arriba. Sin embargo, después de volar por solo un corto tramo, el elegante fénix empezó a temblar, y luego dejó salir un llanto extendido. Sus ojos se tornaron rojo brillante mientras se llenaban con venas de sangre. Todas sus plumas repentinamente se pusieron de puntas, haciéndolo ver como una bola de fuego que estaba a punto de explotar. Aún más impresionante era que los músculos de ese poderoso fénix macho empezaron a hincharse y ondular. Sonidos de crujidos emanaban mientras el fénix entero se hacía más grande. Lo más notable de todo era como el área de plumas entre sus dos piernas repentinamente empezó a abultarse con algo duro y de apariencia alargada. Una expresión muy peculiar se podía ver en el rostro del fénix macho mientras miraba alrededor a los otros fénixes. Los otros fénixes temblaron, y estaban a punto de dispersarse, cuando el fénix macho arremetió como loco contra ellos. Luego, chillidos miserables empezaron a escucharse. Bai Xiaochun permaneció allí en su patio, mirando horrorizado como el fénix macho abultado violó a todos los demás fénixes. Momentos después, insatisfecho, el fénix se volteó en su dirección, sus ojos ardiendo tan rojos como antes, su cuerpo entero parecía estar ardiendo con llamas. Aterrorizado, Bai Xiaochun escapó, apenas fue capaz de aguantarse las ganas de gritar. Afortunadamente, el fénix en realidad estaba apuntando, no a él, sino al pollo de cola espiritual. Poco después, observó cómo el fénix macho voló de vuelta a la cima de la montaña, reclamando fuertemente todo el camino. Solo después de eso Bai Xiaochun se limpió el sudor de la frente. Simplemente aterrador pensó, mirando hacia abajo a las 2 píldoras medicinales restantes que tenía en su mano. ¿Qué tipo de píldoras medicinales son estas? Su corazón empezó a latir fuertemente al darse cuenta de que debían ser algún tipo de afrodisíaco. Claramente también eran muy efectivas. Ese día fue un día que jamás sería olvidado por los discípulos del pico nube fragante. Todas las aves de la montaña, sin importar de qué tipo fueran, fueron arruinadas por el enloquecido fénix del anciano Zhou. Innumerables discípulos observaron como una ave tras otra dejaba salir chillidos miserables. A pesar de que las aves hacían lo mejor que podían para escapar, ninguna era rival para el fénix del anciano Zhou. Ninguna logró escapar. El malvado fénix ni siquiera perdonó a los pollos de cola espiritual, mucho menos las otras aves que había criado el anciano Zhou. Cualquier cosa en la montaña que tuviera alas experimentó una pesadilla viviente ese día. Todos los discípulos estaban hablando del asunto, sus corazones temblaban. Pronto, las noticias se esparcieron al pico Caldero Violeta y al pico Cresta Verde. Algunas personas incluso vinieron por sí mismos a ver los milagrosos eventos que estaban transcurriendo. ¿Escuchaste que por allá en el pico nube fragante, uno de los fénixes del anciano Zhou se volvió loco? Empezó a abalanzarse sobre cualquier ave que viera. Lo vi con mis propios ojos. ¡Qué fénix tan salvaje! Ni siquiera perdonó a las urracas que pasaban. ¿Qué diablos estaba haciendo el anciano Zhou? ¿Cómo puede dejar que su fénix actúe así? Fue realmente irritante, ¿sabes? Ese fénix se veía realmente excitado. Se abalanzó sobre algunas de las otras aves una y otra vez. Fue brutal.
Cuando Bai Xiaochun escuchó las charlas que ocurrían en la secta, empezó a temblar, e incluso se sintió un poco culpable. No es mi culpa, se dijo a sí mismo. Realmente no es mi culpa. Estaba tratando de darle esa píldora al pollo de cola espiritual. Ese fénix la robó. Sintiendo que era injusto, se apresuró de vuelta al pabellón de confección de medicina. Después de pensar un poco, llegó a la conclusión de que no había manera de alguien se diera cuenta de lo que había pasado. Allí se sentó en el pabellón de confección de medicina, suspirando mientras sacaba las 2 píldoras medicinales rojas restantes, a las cuales luego miró pensativamente. Estas píldoras medicinales en realidad son muy poderosas. Quizás podría usarlas como as bajo la manga en una batalla. Si alguna vez me encuentro con alguna bestia salvaje en el futuro, probablemente no tendré que estar asustado. Bueno, si quiero usarlas como as bajo la manga, entonces mejor creo otra píldora que pueda incitar intenso deseo en las hembras. Las dos pueden complementar la una a la otra. Bai Xiaochun podía imaginarse bien cómo 2 píldoras así podían trabajar en conjunto. Si se encontraba con alguna bestia peligrosa en el futuro, tendría que simplemente arrojar una píldora en una dirección y luego correr en la otra. Era un prospecto emocionante, pero la parte mala es que no tenía una fórmula medicinal con la cual trabajar. Después de reflexionar en el asunto por un rato, y considerando los diversos tipos de plantas y vegetación de los que conocía, preparó mentalmente su propia fórmula. Alrededor del momento en el que Bai Xiaochun estaba considerando cómo crear su propia fórmula medicinal, el anciano Zhou regresó a su residencia en la cima del pico nube fragante. Allí, se quedó mirando fijamente a los arruinados y apáticos fénixes, y luego volteó su cabeza para ver al fénix macho a la distancia, abalanzándose sobre un pollo de cola espiritual. Luego empezaron a escucharse chillidos miserables. La mente del anciano Zhou casi explotó. Temblando violentamente, permaneció allí, sintiendo como si el mundo entero estuviera dando vueltas alrededor de él. Enfurecido, gritó fuertemente. ¿Quién hizo esto?